espiritual. La raíz de la ceguera espiritual. Ustedes saben que todos los árboles tienen raíces, y nosotros también como personas pues echamos raíces aquí o allá, y los sentimientos y la vida, todo tiene una raíz, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver la raíz de la ceguera espiritual. Es decir, ¿por qué la gente están ciegos espiritualmente? Eso tiene una raíz, eso tiene una razón de ser, el hecho de que estén ciegos espiritualmente. Y hoy en día vemos muchísimas personas que sin lugar a dudas podemos decir que están ciegos, completamente ciegos, espiritualmente ciegos. La raíz de la ceguera espiritual es el orgullo, la arrogancia, la altivez de espíritu, el creerse más listo que los demás, el no aceptar la revelación del Dios omnipotente, es decir, el no aceptar lo que dice la Escritura. Eso es orgullo, ¿verdad? Cuando hay muchas personas que no aceptan lo que dice la palabra de Dios, pues eso se llama orgullo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, la raíz de la ceguera espiritual. No hay nada más lindo, hermanos, en la vida del cristiano que el espíritu de la humildad. La humildad agrada tanto a Dios que Dios le abre los ojos espirituales a los que son humildes, y a los que son orgullosos se los ciega. El primer pasaje de la Biblia, a ver, vamos a que me acompañen ustedes en las lecturas de la Biblia. En el Salmo número 8 y versículo 2 dice así la Escritura: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, perdón, me equivoqué, en el versículo 2, estaba leyendo en el versículo 1, es el versículo 2 el que quiero citar. 8, Salmo 8, verso 2, dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, de la boca de los niños y de los que maman. Fíjate dónde se fija Dios. Y ya sabemos todos que Jesucristo en numerosas ocasiones, para darle una buena lección a los discípulos, cogió a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: el que no se haga como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. Un niño tiene un corazón dócil, un niño tiene un corazón tierno, sensible. Un niño de 2, 3 añitos, pues usted lo puede instruir y usted puede hacer de ese niño lo que usted quiera. Puede hacer un bandido, un delincuente, un drogadicto, puede hacer un hombre de Dios también. Depende de lo que usted le transmita a ese niño. Y cuando una persona ignora lo que dicen las Escrituras para guiarse por su propia opinión, se queda ciego espiritualmente. Repito, cuando una persona ignora lo que dicen las Sagradas Escrituras para guiarse por su propia opinión, se queda ciego espiritualmente. Como la Biblia dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Veamos varios ejemplos bíblicos de lo que es el orgullo y de lo que es la arrogancia en hombres que eran religiosos. Fíjate que el orgullo y la arrogancia no respeta a nadie. El orgullo y la arrogancia se mete también en personas que son religiosas. Y hoy vamos a ver varios ejemplos de hombres que eran arrogantes y que eran orgullosos y que también estaban dentro de la religión judía. Y se suponía que esos hombres eran sabios, pero aunque conocían las Escrituras, aunque estos hombres conocían las Escrituras, no las aceptaban en su corazón por el orgullo que ellos tenían. El orgullo era más fuerte que la humildad y no podían aceptar las Escrituras. Las conocían, pero no las podían aceptar. Vamos a ver el primer ejemplo de esto en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Abre tu Biblia, San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 6. Miren lo que dice allí. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿qué fue lo que les preguntó? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Se lo preguntó a ellos porque ellos eran los que tenían que saberlo. Y lo sabían efectivamente, vaya sí que lo sabían. Verso 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan el texto del profeta Miqueas, el texto del profeta Miqueas, que luego lo vamos a ver en el capítulo 5 del versículo 2 del libro de Miqueas. Ellos lo citan con precisión y con exactitud y dicen, y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y si nosotros nos trasladamos un poquito más atrás y vamos al libro del profeta Miqueas, que es uno de los profetas menores, vemos en el capítulo 5 y el versículo 2 que dice exactamente lo que están diciendo los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, los sacerdotes. Ellos conocían el profeta Miqueas. Si abres tu Biblia en el profeta Miqueas, como digo un poquito antes del libro de Mateo, encontrarás que en el capítulo 5 y el versículo 2 dice exactamente lo mismo. Dice, pero tú, Belén Efrata, que es Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que vienen a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Tanto Mateo como Miqueas, los escribas, los sacerdotes fueron convocados, como dice así en el verso 4, dice de Mateo 2, donde estábamos leyendo, dice, convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos dijeron, en Belén de Judea, sin lugar a dudas. ¿Sabían las escrituras los sacerdotes y los escribas sobre lo concerniente al Mesías? ¿Sí o no? Sí, sabían con precisión, sabían con exactitud dónde había de nacer el Mesías. Si los sacerdotes y los escribas sabían las escrituras y sabían todo lo concerniente al Mesías, la pregunta es, ¿por qué no fueron a Belén a darle la bienvenida al Mesías en nombre del pueblo de Israel? ¿Por qué no fueron a Belén de Judá a darle la bienvenida? Porque si alguien le tenía que dar la bienvenida al Mesías eran los sacerdotes, los escribas y los doctores de la ley, porque esa era la esperanza del pueblo de Israel en el Viejo Testamento, que viniera el Mesías y que viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Pues sabían dónde nacería porque lo había dicho el profeta Miqueas. Pero ¿por qué no fueron a recibirle? ¿Por qué no fueron a darle la bienvenida, a decirle, bienvenido, Mesías, te estábamos esperando? El orgullo se lo impidió a los sacerdotes y a los escribas. No eran humildes, no quisieron ir a ese insignificante pueblo de Belén de Judá, porque para ellos Belén, sí, ese pueblillo allí que está en esa montaña, eso no tiene importancia. Los magos de Oriente eran más humildes y tenían más discernimiento que los mismos sacerdotes. Si el Mesías hubiera nacido probablemente en la capital del reino, es decir, en Jerusalén, y si hubiese procedido de una familia rica y de una familia de renombre, entonces sí que lo hubiesen visitado y lo hubiesen hecho una gran fiesta de bienvenida. Pero nació en Belén. Belén. Un pueblucho pequeño.
Dice Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué pena, ¿verdad? ¿Por qué no lo recibieron si sabían todos los detalles acerca del Mesías? El orgullo. Sabían que nacería en Belén. Sabían también que nacería de una virgen. Mira lo que dice Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, ¿qué es? Dios con nosotros. Pues esto mismo, de que nacería de una virgen, lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 7 y el versículo 14. Mira lo que dice, 7:14 de Isaías, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Para que no se confundan, les dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel. O sea que señales precisas, inequívocas de quién sería el Mesías y del lugar donde nacería. Los sacerdotes, los escribas y los doctores de la ley lo sabían con exactitud y con precisión. Sabían todo lo que las Escrituras decían del Cristo mejor que nadie. ¿Por qué no van a recibirlo? Porque ellos no querían aceptar las cosas humildes. Ellos eran arrogantes, orgullosos, prepotentes, soberbios. Nació en una cuadra de animales, nació en un establo, en Belén. Y esta gente dice: no, ¿qué vamos a ir allí a Belén, a esa cuadra de animales, a ese establo, ahí entre vacas y burros y... ¿qué va? Ese no puede ser el Mesías. Pero si la Biblia decía, si las escrituras de Miqueas y de Isaías hablaban claro de los detalles del Mesías, ¿por qué no van a recibirlo? Y así mismo, igual que eran los sacerdotes en esa época, es la gente hoy en día. Porque según ellos, las cosas de Dios tienen que ser como ellos dicen, no como lo establece el Señor. Pero están equivocados. Nosotros, los cristianos humildes, tenemos que decir: bueno, Señor, si tú lo dices así, yo lo acepto. No lo voy a cuestionar, no me voy a oponer, no me voy a enfrentar, no voy a pretender que Dios haga las cosas como yo quiero que Él las haga. No, soy yo el que tengo que someterme a lo que Dios dice y hacer las cosas como Él dice. Y si Él dijo que iba a nacer en Belén de Judá, pues había que ir a Belén de Judá. Y si nacería entre animales, pues allí había que ir. Porque Él quería dar una lección. Jesucristo siempre quiso dar lecciones de humildad, aún hasta cuando nació. La Biblia está clara. La Biblia estaba clara, está clara hoy en día como lo estaban las escrituras del Viejo Testamento en la época de Jesús. Estaba clarísimo. Pero el ser humano no ha cambiado nada desde entonces. Sigue habiendo rechazo a lo que las escrituras revelan sobre cómo debemos de vivir el cristianismo. La Biblia nos habla claramente de cómo tenemos que vivir el cristianismo, con mansedumbre, con humildad, con sencillez de corazón. Pero la gente quiere un cristianismo prepotente, de prosperidad, de riqueza, de cosas grandes y espléndidas, espectaculares. La gente quiere adaptar la Biblia a la manera de pensar de ellos. Y no es así, no podemos adaptar la Biblia a nuestra manera de pensar. Es al revés, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra manera de pensar a lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que adaptarnos a lo revelado por Dios en su palabra. Pero para muchas personas que se consideran cristianas, es más importante lo que está de moda en la sociedad secular, en la sociedad pagana. Para ellos es más importante sus gustos, su opinión, su deseo, que el hacer la voluntad de Dios. Qué pena, ¿verdad? Qué pena ver tanta gente que dice: soy cristiano, pero hacen las cosas como a ellos les parece, no como dice el Señor. Otro caso, este que acabo de citarles, es un caso de rechazo al Mesías por ser humilde.
Otro caso de rechazo al Mesías por el orgullo de los de su propio pueblo. Saben ustedes que Jesús nació en Belén de Judá, pero él se crió al norte del país, en un pueblo que se llama Nazaret. José y María vivían en Nazaret, y cuando se hizo el censo, tuvieron que bajar de Nazaret a Belén para empadronarse allí, porque procedían de la familia del rey David, que era de esa zona, de Belén de Judá. Pero ellos vivieron toda su vida allá en Nazaret, al norte del país. Entonces bajan a Belén para empadronarse, y en ese momento pues nace el Señor allí en Belén de Judá, como estaba escrito por el profeta. No era una casualidad, sino que Dios lo tenía establecido así. Pero cuando nació regresaron otra vez a Nazaret, a su tierra, al lugar donde vivía José y María, en Nazaret. Allí estaban viviendo. Pero la gente de Nazaret eran también orgullosos y arrogantes. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 53. Abre en Mateo capítulo 13, versículo 53, para que vean lo que dice la palabra de Dios. Ya aquí Jesús está en pleno ministerio, ya es un hombre con 30 y algo años. Dice Mateo capítulo 13, versículo 53, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra, es decir, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí tenemos muchas cosas en esta escritura. Una de las cosas que tenemos va contra la teología del catolicismo romano, que dicen que María no tuvo más hijos, sino que el único fue Jesucristo. Pero vemos por la palabra de Dios que sí. Fíjate los comentarios que están haciendo los que conocían perfectamente a Jesús y a su familia, a su madre y a su padre. Dice en el verso 55: pero ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero, que se ha criado aquí con nosotros toda la vida? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Fíjate que tenía hermanos. Uno se llamaba Jacobo, otro se llamaba José, otro se llamaba Simón y otro se llamaba Judas. Y además tenía algunas hermanas que la Biblia no cita los nombres de ellas, pero sí cita los de los varones. Dice: no están, verso 56, todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea que aquí vemos que los habitantes de Jerusalén, los que conocían a Jesús y a su madre y a su padre y a sus hermanos y a toda la familia, lo conocían desde que era pequeñito, porque jugaba allí con los niños. El padre de Jesús era carpintero y todo el mundo pues había ido a la carpintería de José y le habrían encargado una puerta, una ventana, lo que fuera para su casa. Pero el Señor Jesucristo llega allí a su pueblo después de estar ministrando en otras partes del pueblo de Israel. Y en este caso Jesús es rechazado por sus propios amigos, por sus propios conocidos, por los vecinos de toda la vida. Lo rechazan porque lo conocían. En lugar de ser humilde y de estar contento de que uno de los suyos, de que un habitante de Nazaret es grande, es famoso por los milagros que está haciendo y por la sabiduría tremenda y cómo Dios lo está usando, pues en lugar de estar contentos con esto,
lo menosprecian. Pero no es este Jesús, pero no es el hijo de José y de María. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga tanto poder y tanta sabiduría? Ya le están cogiendo celo, le están cogiendo envidia, el orgullo, la arrogancia, el no querer que otros sean mayores que nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios si otra persona es mayor que yo. Tenemos que pensarlo así. A veces sucede que muchas veces uno que se recién convirtió se desarrolla y crece y madura mucho más que uno que lleva 10, 15, 20 años en la iglesia, y luego el que lleva 10, 15, 20 años en la iglesia se pone celoso de aquel que recién se convirtió, pero que Dios lo está levantando, porque dice, pero si se convirtió más tarde que yo, ¿pero y qué? A Dios no le importa el tiempo que tú lleves de convertido, a Dios lo que le importa es la actitud de tu corazón. Y el Señor cogió el Dios Todopoderoso, levantó a Jesucristo, pero ya los habitantes de Jerusalén, sus amigos, sus vecinos, los conocidos de toda la vida, ya lo están menospreciando. Dice, pero no es este el hijo del carpintero, y ya está jugando ahí con todos los niños del barrio. ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría? Vamos a ver otro pasaje que es paralelo a este que les acabo de leer, y está en Lucas 4:14, vayan buscándolo, y se refiere, Lucas se refiere de manera más amplia a lo que leímos en Mateo. Hemos leído en Mateo capítulo 4, vamos, en Mateo 13, vamos a ir a Mateo 13, versículos 53 al 58. Mateo 13, versículos, Lucas 4:30, sí. Lucas capítulo 4, versículo 30. Lucas 4 del 14 al 30, gracias. Dice así la palabra de Dios. Este es el relato de Lucas sobre el mismo tema de la visita de Jesucristo a Nazaret. Dice el versículo 14 de Lucas 4, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer la palabra de Dios, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, del profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Leyó ese pasaje que está en el profeta Isaías. En el verso 20 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, a los de la sinagoga de Nazaret, comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos, dice, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero ahí viene la crítica y ahí vienen los celos. Y decían, pero ¿no es este el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José y María? ¿No andaba jugando por ahí hasta el otro día cuando era niño con todos los niños del barrio? Ya lo están criticando. El orgullo de la gente de Nazaret. El orgullo es como una llaga, como una herida infectada, que cuando la tocan un poquito salta enseguida la persona. Así es el orgullo. En cuanto le tocas el amor propio, el orgullo a una persona orgullosa, ¡puf!, pega una explosión que se pone airado, se pone furioso.
Y Jesucristo le tocó el orgullo a sus amigos y a sus vecinos y reaccionaron violentamente que casi lo matan. Casi lo matan por tocarle un poquito el orgullo. Jesucristo, al ver el rechazo que está ocasionando su visita al pueblo de Nazaret, les toca el orgullo con lo que dicen los versículos 23 al 27. Vamos a ir a Lucas 4, 23 al 27. Ahí vemos Jesucristo, le está poniendo el dedo en la llaga, le está tocando el orgullo a sus vecinos. Y mira lo que les dice. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Haz también aquí milagros. Jesucristo se adelanta a ellos, a los habitantes de Nazaret, se adelanta y le dice a ellos lo que ellos están pensando decirle a él. Los habitantes de Jerusalén están pensando decirle a él lo que dice el versículo 23. Están pensando decirle: médico, cúrate a ti mismo de tantos milagros y de tantas maravillas que se han oído de ti, que hiciste tantos milagros en Capernaum y en otros lugares del pueblo de Israel, pues queremos que hagas milagros aquí también. O sea que los habitantes de Nazaret son unos caraduras. Primero lo desprecian, primero lo rechazan y dicen: pero no es este el hijo del carpintero, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Y su padre no es José y su madre no es María, que se han criado aquí con todos nosotros y tal. Igual, ¿cómo es que sabe tanto? No puede ser, no puede ser, eso no está bien. Primero lo rechazan y encima quieren que haga milagros. Pero están locos. ¿Cómo va a hacer milagros donde hay tanto rechazo? ¿Cómo el Señor Jesucristo va a hacer milagros? El verso 23, sin duda me diréis este refrán. O sea que Jesucristo se adelanta y le dice a ellos lo que ellos están pensando decirle a él. Ellos estaban pensando decirle a él: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. El versículo 24, es insólito esto, pero es una verdad como un castillo de grande, lo que Jesucristo está diciendo aquí, en el verso 24. Dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Precisamente en su propia tierra, donde le conocen porque nació y se crió allí, allí es donde menos lo quieren. En otros lugares donde no lo conocían, allí era aceptado y todo el mundo lo quería mucho, pero en su propia tierra, allí no lo quieren. Yo les puedo decir que yo he vivido esta experiencia de ser despreciado por las personas que se convirtieron en la época en la que yo me convertí. En la época en la que yo me convertí en Gran Canaria, otras personas se convirtieron juntamente conmigo y yo era miembro de la iglesia. Yo no era pastor. Obviamente cuando uno se convierte procediendo del catolicismo romano, pues primero tiene que ser creyente para luego ir ascendiendo hasta ser diácono y después pastor. Pues algunos de los que se convirtieron en la época en la que yo me convertí y que me conocían de mis primeros pasos en el cristianismo, me despreciaron siendo ya pastor, me despreciaron de una manera impresionante. Incluso algunos de ellos hasta me ofrecieron pegarme 4 bofetones. Y después, cuando yo me sentí rechazado por todas esas personas, yo dije: me voy para Lanzarote, me voy de aquí, de mi pueblo, de mi tierra, me voy para Lanzarote a predicar la palabra de Dios allá. Y cuando ellos se enteraron de que yo abandonaba ese pueblo y que me iba para Lanzarote, me invitaron: ven que te vamos a hacer una despedida, te vamos a hacer una comida para despedirte. Y yo dije: ¿qué? ¿Que me van a hacer una comida para despedirme? Cómansela ustedes, hombre.
Adiós, muy buenas, hasta luego. Primero me meten la puñalada y ahora en lugar de pedirme perdón por el daño y por el desprecio que me han hecho, ahora se creen que con una comida me van a tapar la boca. Anda, hombre, cómansela ustedes. Y los dejé allí que hicieran ellos la fiesta y se la comieran ellos. ¿Me entiende? Porque con qué actitud yo iba a comer con ellos si primero me habían traicionado, me habían despreciado, me habían atacado, me habían herido. ¿Cómo voy a ir a comer con ellos? No, cómansela ustedes. Algo así es lo que le está pasando a Jesucristo. Primero lo machacan, lo critican, pero no es el hijo del carpintero, el que estaba ahí jugando en la calle todos los días, y ahora ¿cómo que tiene tanta sabiduría? Y luego le dicen, venga, queremos que hagas aquí milagros, porque hemos oído de ti que tú has hecho muchos milagros por allá, por Jerusalén, por Capernaum y por tantos otros sitios, venga, queremos que hagas aquí milagros. Y el Señor dice, ¿pero qué dicen ustedes? Nada, hombre, el Señor no puede hacer milagros donde hay desprecio, donde hay incredulidad. Dios no actúa ni hace milagros donde hay orgullo, donde hay arrogancia. Dios obra sus maravillas solamente donde hay corazones humildes y quebrantados. Y Jesucristo cita dos casos de humildad. Cita la viuda de Sarepta de Sidón, que fue la única que se salvó del hambre por su humildad, y cita también al leproso, al general Naamán, que era un general del ejército de Siria que estaba leproso. Ustedes conocen esas historias, ¿verdad que sí? Bueno, mira lo que dice el verso 25 al 27. Dice así la palabra. En verdad, después de decirle lo del versículo 24, que les dice que no hay, que ningún profeta es aceptado sino en su propia tierra, es decir, es donde más le rechazan. Dice en el verso 24, y añadió, de cierto os digo, perdón, el 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de este episodio, verdad? Que que el profeta Elías, eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 16, no lo vamos a leer para no alargarme demasiado, pero en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 16 se encuentra este episodio que el Señor Jesucristo cita y se refiere a el hambre que hubo en la época del profeta Elías, que Elías oró para que el cielo se cerrara y no lloviera durante 3 años y medio, y efectivamente no llovió durante 3 años y medio, como había profetizado Elías, y entonces hubo una gran hambre en aquella tierra, porque claro, si no hay lluvia, pues no hay comida, no hay hierba, los animales se mueren, y hay un hambre tremenda. Y el Señor Jesucristo está citando este ejemplo de la viuda. Dice en el verso 25, vuelvo a leer, dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Muchas viudas, no había una sola, habían cientos de viudas. Dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de las viudas de la gran cantidad de viudas que había, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, ¿por qué si habían tantas viudas en Israel pasando calamidades y pasando hambre, y Dios manda al profeta solamente a una viuda que vive en Sarepta de Sidón, y a las demás pues las deja que sufran el hambre? Entonces, fíjense lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a los habitantes de Nazaret. Esto es ofensivo para los habitantes de Nazaret. Y también él le cita el caso del leproso, dice, y en el verso 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién?
Naamán, el general del ejército de Siria. ¿Se acuerdan? El general del ejército de Siria era leproso, y una niña, una jovencita que estaba de criada en su casa, le dijo a la mujer del general: mire, dígale a su marido que en Israel hay un profeta de Dios, y si su marido va allá al profeta de Dios, el profeta orará por él y la lepra que tiene su marido se curará. Y entonces, pues bueno, la historia es un poco más larga, pero yo la estoy abreviando. La cosa es que este general del ejército de Siria fue a donde estaba el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dijo, ni siquiera dejó que llegara a su casa, sino que le mandó al criado y le dijo: dile a ese general que está leproso que vaya y se meta 7 veces en el río Jordán y se quedará limpio de la lepra. Y el general sirio dice: ¿yo meterme en el río del Jordán? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que el río Jordán y tienen el agua mucho más limpia? ¿Para qué me voy a meter yo ahí en ese? No, el general pensaba que él llegaría a donde estaba el profeta Eliseo, y que el profeta Eliseo levantaría una mano a Dios y le pondría la otra mano encima de la cabeza y haría una oración y se quedaba limpio. Pero fíjate que Dios no obra como la gente piensa. Dios obra como Él quiere. Y este general sirio, cuando le dijeron que dice el profeta que te metas 7 veces en el río y recibirás la sanidad, dice: ya no me meto ahí. Al principio era orgulloso. Dice: yo no me meto ahí. Yo pensaba. Si ustedes se leen el pasaje en Segundo de Reyes del capítulo 5, versículo 1 al 14, ahí está la historia del general sirio que tenía la lepra, de la cual el Señor Jesucristo está haciendo referencia. Entonces, este general sirio no quería meterse en el río como el criado del profeta le había dicho, porque él pensaba que en su tierra habían ríos mejores y que las aguas eran más limpias, y que él no se iba a meter allí, que él pensaba que el profeta tenía que salir y poner la mano sobre su cabeza y hacer una oración y quedarse sano de la lepra. Pero eso de decirle: vete y métete 7 veces en el río, eso es una humillación. Y él no quería. El general dice: no, me marcho para mi casa otra vez. Y los criados del general le dijeron: padre mío, pero mira, si el profeta te hubiera pedido una cosa mucho más grande, ¿no la harías? Si te hubiera dicho a lo mejor que vayas caminando, que vayas de rodillas hasta la montaña más alta, ¿tú no serías capaz de hacerlo con tal de quedarte sano de tu lepra? No, sí, claro, si me pide una cosa grande, pues la haría. Pues si lo que te está pidiendo es sencillo, vaya, métete 7 veces dentro del río, nada más que eso, es sencillo. Porque lo que Dios quiere es machacar el orgullo, machacar la soberbia. Y el general sirio dice: oye, pues tienes razón, es verdad. Si me pide una cosa grande estaría dispuesto a hacerla, pero si me pide que me meta 7 veces allí, no estoy dispuesto. Pero eso es orgullo. Y le dio la espalda a su orgullo, bajó al río Jordán, se metió 7 veces, se zambulló 7 veces en el agua, y a la 7ª vez: estoy sano, ya no tengo lepra, estoy libre, gloria a Dios. Se quedó súper contento. Jesucristo está citando en su conversación con los habitantes de Nazaret el caso de la viuda de Sarepta de Sidón, una mujer humilde a la que el profeta le dijo: hazme una torta de pan cocido y me la traes a mí primero. Y ella no tenía nada ya, solamente le quedaba un puñado de harina. Dice: pues ahora este puñado de harina que me quedaba a mí, que era solo para mí, para dejarme morir, y ahora este hombre me dice que se lo dé a él. Ella le obedeció al profeta y le dio esa torta que él quería. Y luego después Dios hizo el milagro y multiplicó la harina y el aceite, y durante los 3 años y medio de hambre que hubo en aquella tierra,
Solamente esa viuda fue alimentada milagrosamente de parte de Dios, porque era una mujer humilde y obedeció lo que le dijo el profeta. Naamán, siendo un general arrogante y orgulloso, se humilló y se zambulló 7 veces en el río Jordán, y Dios le sanó la lepra. Y Jesucristo le presenta estos 2 casos a sus conocidos, a la gente del pueblo de Nazaret, donde él se había criado. Lo repito de nuevo: en verdad os digo, verso 25, que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea que había montones de leprosos, pero solo se sanó uno. Y habían montones de viudas pasando hambre, pero solo fue una de ellas alimentada milagrosamente. Y estas cosas que Jesucristo le está diciendo a los habitantes de Nazaret le ofenden a ellos, ¿me entiende? Le ofenden. Dice en el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para echarlo por un barranco abajo y matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea que el Señor Jesucristo les toca el amor propio, les toca el orgullo a sus vecinos, a los habitantes de Jerusalén, de Nazaret, perdón. Lo de ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lo de la viuda de Sarepta de Sidón, lo de Naamán el sirio. Estos 3 ejemplos son ejemplos muy ofensivos para los habitantes de Nazaret, porque los deja a ellos como los incrédulos y los orgullosos que son. Y Jesucristo tiene que huir de Nazaret y huir para salvar su vida, porque si no lo matan. Todos los que dicen la verdad, hermanos, todas las personas que dicen la verdad o que predican la verdad serán despreciados por la gente orgullosa. Si usted dice la verdad en la cara a la gente, se va a ganar muchísimos enemigos. Esto lo he vivido yo y lo he sufrido en carne propia. Por decir la verdad, se levanta mucha gente en contra de uno. Pero Dios es Dios. Dios no se somete a la voluntad de hombres orgullosos. Dios no se somete a la voluntad de hombres orgullosos. Dios sana a las personas que Él quiere sanar, cuando Él las quiere sanar y como Él las quiere sanar, y a las personas que son humildes y a las personas que tienen fe, como la viuda de Sarepta de Sidón, como Naamán el general sirio. Ahí Dios hace el milagro. ¿Por qué? Porque hay humildad. Y también hay otro ejemplo, para ir concluyendo ya, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Abre por favor tu Biblia, San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice así la palabra, 5 de San Juan, ¿lo encontraron? Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo como Betesda, que quiere decir casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque tiene 5 pórticos. Y el verso 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, ¿qué cosa? El movimiento de las aguas, exacto. Porque un ángel descendía, dice el verso 4, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense, pónganse ustedes en este episodio, pónganse allí en Jerusalén y acérquense allí a ese estanque. Imagínate esa multitud de paralíticos, ciegos, cojos, mancos, enfermos de toda clase, una multitud. Pues a lo mejor habían 300, 400, 500, sabe Dios cuánto. Un montón de gente, enfermos todos. Y todos estaban así, con los ojos abiertos, a ver cuándo se movía el agua, porque dice que de cuando en cuando un ángel venía y sacudía, agitaba el agua, y el primero de los enfermos que se tirara al agua, ese se quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pues allí está, ese es el cuadro, ese es el ejemplo. Y el Señor llega allí y ve ese agenterío de enfermos, de cojos, ciegos, enfermos, paralíticos, de todo. Dice en el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjate, enfermo con 38 años allí. ¿Te imaginas lo que son 38 años allí junto al estanque? Que el agua se agitó varias veces, y este que llevaba ya 38 años, otros que llevaban a lo mejor un año o dos, ¡pum!, se metían primero que él y se sanaban, y este pobre llevaba 38 años allí, había visto que el agua se había agitado en numerosas ocasiones, y muchos que llegaron más tarde que él allí a esperar el milagro ese, se zambulleron en el agua antes que él. Y el pobre decía, ay Dios mío, 38 años aquí esperando. Los otros que llevaban 8, 10, 5, 3 años ya se habían curado, pero él llevaba 38 años y dice en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A este que llevaba 38 años. Miren qué cosa, ¿quiere ser sano? Obvio, claro que quiere ser sano. Pero este hombre no sabía con quién estaba hablando. El 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿por qué Jesús sanó solamente al hombre paralítico que llevaba 38 años allí y a los demás no los sanó? ¿Por qué no sanó a toda la multitud? Porque dice en el versículo 3 que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué no sanó a toda esa multitud? ¿Es que no tenía poder para sanarlos? ¿Tenía poder para sanarlos, sí o no? Claro. ¿Y por qué no lo sanó? Porque no quiso, porque no es la voluntad de Dios. Dios sabe quién es digno de ser sanado. ¿Por qué si había tantas viudas en la época del profeta Elías, solo alimentó a una viuda de Sarepta de Sidón? ¿Por qué si habían tantos leprosos en la época del profeta Eliseo, solo curó a Naamán el sirio? ¿Por qué si aquí hay una multitud de cojos, enfermos, ciegos, paralíticos, gente con problemas de todo tipo, solamente sana a un hombre que lleva 38 años enfermo, esperando el movimiento de que el agua se agite? Mira, hermano, Dios sabe quién tiene fe y Dios sabe quién no tiene fe. Dios sabe quién es humilde y quién no se rebela en contra de Dios. Dios sabe quién es orgulloso y Dios sabe quién es arrogante. Dios sabe todo. Jesucristo fue rechazado por ser humilde, por ser manso. Si hubiese venido acompañado, si el Señor Jesucristo, conforme vino acompañado de 12 pescadores del mar de Galilea,
Él hubiese venido acompañado de sabios mundanos, de hombres ricos, de hombres poderosos, con caballos blancos, con carros de lujo, entonces Jesucristo sí hubiese sido recibido con una gran bienvenida. Pero la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque era humilde. La humildad y el orgullo, hermanos, son dos conceptos antagónicos, chocan frontalmente, no tienen nada que ver el uno con el otro. Sea humilde para que tenga luz, para que tenga conocimiento, porque la soberbia, el orgullo, ciega a la persona que tiene el orgullo. Cuando una persona es orgullosa se queda ciego espiritualmente. La persona orgullosa no ve, no entiende la Biblia, aunque la lea 1000 veces no la entiende. O si la entiende no tiene la humildad suficiente para ponerla en práctica. No comprende el por qué orar y por qué ir tan seguido a la iglesia y por qué diezmar y por qué usar el velo y por qué vestir decentemente y por qué leer la Biblia y por qué oír siempre música cristiana y por qué siempre lo están cuestionando todo en lugar de aceptar las verdades que revela la palabra de Dios. Lo que hace es que las cuestionan. Y usted se lo explica, pero como a ellos no les gusta, no lo reciben. Para ellos están primero sus gustos, sus caprichos, antes que la voluntad de Dios. Eso es orgullo. El hombre que ama a Dios dice, no, para mí Dios y lo que dice Él en su palabra está primero que mi propia voluntad. Por eso la gente está ciega espiritualmente, porque tienen orgullo. Esa es la raíz. La raíz de la ceguera espiritual es el orgullo. ¿Habrá alguien en la tierra que haya tenido más amor que Jesucristo? ¿Conocen ustedes a alguien en la tierra que haya tenido más amor que el que ha tenido Jesucristo? No, ¿verdad? Entonces, si Jesucristo tuvo mucho amor, ¿por qué habló con tanta dureza a sus vecinos de toda la vida en el pueblo de Nazaret? ¿Por qué le habló tan duro a sus vecinos, a sus parientes en el pueblo de Nazaret? ¿Por qué no hizo milagros en el pueblo de Nazaret? ¿Por qué fue que trató con tanta dureza a los escribas, a los fariseos y a los doctores de la ley, llamándolos serpientes, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados? ¿Por qué el Señor Jesucristo cogió un látigo y azotó las mesas y a los cambistas y a los que estaban allá, a los mercaderes del templo que estaban profanando aquel lugar santo, si tenía tanto amor? ¿Saben por qué lo hizo? Porque el verdadero amor a la gente está en señalarle su pecado. El verdadero amor a la gente, si tú amas a esa persona, dile el pecado en el que está inmerso, dile el pecado en el que está viviendo. ¿Para qué? Pues para que se arrepienta, para que proceda al arrepentimiento. Eso es amor. Amor a la gente es decirle la verdad en su cara. Aunque el decirle la verdad en su cara produzca en ellos una reacción violenta y digan, cállate, déjame tranquilo, no me molestes. Hay orgullo en su corazón. Mira la reacción de los habitantes de Nazaret cuando Jesucristo les pone el dedo en la llaga. Explotan de ira, lo quieren coger y lo quieren matar. Amor es decir la verdad aunque duela. Amén. Amor es decir la verdad aunque le duela a la persona. Eso es amor. Mirar para otro lado no es amor. Amor es predicar la Biblia entera, aunque algunas personas se escandalicen porque le rompen sus costumbres paganas. Ese concepto de que amor es aprobarlo todo con nuestro silencio es una mentira como un castillo de grande. Aprobarlo todo con nuestro silencio, eso no es amor. Eso es una mentira, eso es orgullo, eso es psicología moderna.
Eso es antibíblico, eso no es de Dios, eso es un sentir del diablo. Yo sé que se rompen relaciones o se distancian cuando uno va de frente y dice las verdades que tiene que decir a quien se las tiene que decir. Tenemos que decir las verdades capitales de la Biblia. Y si la gente se molesta, pues lo siento mucho por ellos, pero yo les digo las verdades no para herirlos, se las decimos para que se arrepientan. Si Jesucristo le dice a los habitantes de Nazaret, a sus vecinos, la gente que le conocía de toda la vida, le señala su pecado, no se lo señala para condenarlo, sino para que reconozcan que tienen orgullo y se arrepientan y pidan perdón, y Dios los va a perdonar. Pero como ellos eran tan orgullosos y no querían renunciar a su orgullo, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Atacan al Señor Jesucristo. Y si una persona es orgullosa y usted le cita el orgullo, el pecado, las cosas que está haciendo que están mal, y esa persona explota en ira o se levanta contra usted, quiere decir que no renuncia al orgullo. Porque la persona que tiene orgullo, cuando se le señala su pecado, la reacción correcta sería que esa persona dijera: sí, es verdad, tienes razón, hermano, soy un pecador, estoy enganchado a la pornografía, o soy un adúltero, o soy una adúltera, o estoy robando, o no estoy haciendo las cosas. Es verdad, sí, eso es humildad, reconocer el pecado. Pero defender el pecado, eso es orgullo. En el día del juicio la gente no nos van a salvar a nosotros. El único que nos salva es Jesucristo. Amén. Entonces no nos tiene que importar si alguien rompe relaciones con nosotros por nosotros decir la verdad, allá ellos con Dios. Son ellos los que rompen relaciones con nosotros, no nosotros los que rompemos relaciones con ellos. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y es decir la verdad. Decir la verdad. Mira, si estás en pecado tienes que arrepentirte. No mires para otro lado. No, díselo que estás en pecado, que se arrepienta. Y si se arrepiente, gloria a Dios. Eso es lo que Dios espera, que se arrepienta. Pero si la persona no se arrepiente y se pone a la defensiva, pues quiere decir que no está dispuesto o dispuesta a renunciar a su orgullo y a su arrogancia. Pero mira en el caso de Naamán, el general del ejército sirio. Este sí es un ejemplo. Este hombre era orgulloso, porque cuando el criado del profeta Eliseo le dice: mira, dijo el profeta que vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán. Enseguida le saltó el orgullo. Dice: ¿yo? ¿En el río Jordán? ¿Qué va? Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que el río Jordán, ese que está todo podrido. No, yo ahí no me meto. Y los criados de este general le dicen: pero mire, padre mío, si el profeta le pidiera una cosa grandísima, que hiciera un sacrificio grandísimo, ¿usted no lo haría con tal de sanarse de la lepra? No, sí, claro que sí. Pero si lo que te está pidiendo es sencillo, métete 7 veces en el río Jordán, no te está pidiendo que hagas un sacrificio grandísimo. Y el general sirio, cuando el criado le dice eso, dice: oye, pues tiene razón, sí, me voy a meter 7 veces en el río Jordán. Se humilló. Eso quiere decir que renunció a su orgullo, porque su orgullo no le dejaba meterse 7 veces en el río Jordán. Pero cuando renunció a su orgullo, se metió 7 veces en el río Jordán, cosa sencillita, en 5 minutos, ya está libre de la lepra. Mira qué fácil es renunciar al orgullo. Pero hay que tener carácter y hay que reconocer: no, esta actitud mía es orgullo, voy a ser humilde, manso y humilde como Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser así? Amén, aleluya. Estamos en la época de la Navidad y tenemos que celebrar la humildad y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Nada de ostentación, nada de orgullo, de vanaglorias, ni de vanidades, ni de consumismos desproporcionados. La humildad y la sencillez alumbra nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero el orgullo y la arrogancia ciegan los ojos, ciegan el entendimiento. Bueno, pues con esto quiero terminar. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar.